¿Para qué existe el cerebro? Hay una idea consensuada o compartida de que el cerebro tiene la función principal de pensar o que existe para pensar, lo cual no es cierto. Las raíces de este error probablemente las podamos encontrar muy atrás de la idea de que la racionalidad y el pensar son las funciones más elevadas del ser humano. Y ahí nos vamos a la Grecia antigua. Hace 2000 años, Platón planteó que el ser humano se encontraba constantemente en una batalla interna. Esta batalla interna se libraba entre tres fuerzas. La primera era la parte de nosotros que contiene los instintos primitivos de supervivencia, el deseo sexual, el hambre. La segunda es la parte de nosotros que contiene las emociones, la ira, el enojo, el miedo, la alegría. Y la tercera es la parte de nosotros que contiene el pensamiento racional. Y esa era la que habíamos desarrollado como seres humanos para vivir en una sociedad más civilizada, según Platón. Esto lo retoma la ciencia mucho tiempo después. En los años 50, Paul MacLean propone la idea del cerebro triuno, bajo la tesis de Platón. Van a ver los paralelismos y de fijo que han escuchado algo sobre esto. Paul MacLean genera la evidencia suficiente para su tesis a partir de la tecnología más avanzada disponible en la época, que era la inspección visual. Y a partir de eso propone que el cerebro evolucionó por capas. La primera capa evolutiva fue el cerebro reptiliano, que tiene la función de supervivencia, que contiene los instintos más primitivos. Luego, la segunda capa que evolucionó fue el sistema límbico, con la capacidad para la emoción. Y luego tenemos el neocórtex. Se habla mucho de la corteza prefrontal, ¿verdad? En el neocórtex, que contiene la razón, según MacLean. Esta capa, según él, regula las demás capas para mantener a raya nuestros instintos más primitivos, básicos y racionales. Esta propuesta se hace famosa en 1977 con el libro Los dragones del Edén de Carl Sagan. De hecho, este libro gana un Pulitzer. Pero para esta fecha, ya los científicos, los expertos en evolución del cerebro tenían evidencia contundente de que la tesis del cerebro triuno era incorrecta. Ya tenían más tecnología para analizar un poco más las neuronas, los genes y tener una perspectiva diferente de nuestra evolución o de la evolución del cerebro. La idea del cerebro triuno es uno de los errores más exitosos y difundidos en ciencia. Aún se utiliza la idea del cerebro triuno para explicar, como metáfora, para explicar el cerebro. En psicología popular, en cultura general. Y vamos a ser honestos, es una idea atractiva, es una idea simple, es una idea coherente con las ideas de Darwin y hasta intuitiva. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida algo que consideramos que es una batalla entre el deseo y la razón? Pero es incorrecta. No es así como funciona el cerebro. No hay una batalla entre el pensamiento y la emoción. El pensamiento y la emoción están tan intrínsecamente relacionados que no existe una parte del cerebro donde podamos identificar una o la otra. El cerebro no evolucionó por capas. Cuando el cerebro crece evolutivamente, se reorganiza, no agrega capas. Entonces, ¿para qué existe el cerebro? El cerebro existe para administrar nuestro presupuesto energético. ¡Tanán! Nuestro cuerpo se ha convertido en un sistema muy complejo que necesita un centro de comando que administre el presupuesto metabólico corporal. El cerebro supervisa más de 600 músculos en el movimiento, balancea docenas de diferentes hormonas, bombea sangre en un aproximado de 2000 galones por día, regula energía de billones de células cerebrales, procesa comida, secreta desperdicio y combate enfermedades. Todo esto sin descanso por años. La tarea más importante del cerebro no es la racionalidad y no es la emoción. La tarea más importante del cerebro es procurar que tu cuerpo tenga energía suficiente para que sobrevivas. El pensar, como el resto de capacidades mentales, están derivados de esta misión. Son consecuencia de esta misión.
Quizá no experimentes cada pensamiento o cada emoción que tienes como un retiro o un depósito a tu presupuesto metabólico, pero en el fondo, eso es. Poco a poco vamos a ir comprendiendo el por qué es importante que nosotros conozcamos un poco de esta agenda oculta del cerebro.